Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en el sector, así como los resultados de investigaciones y análisis que realizo constantemente. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que les pueda interesar o ayudar. Recuerda que lo puedes hacer mediante el hashtag Visiones Inmobiliarias en todas tus redes sociales. Igualmente, recordarte que puedes escribirme todas tus preguntas, opiniones y comentarios a mis redes sociales en las cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn con el arroba de julare87, JULARE87 o con el arroba de Visiones Inmobiliarias, que es justamente el nombre de este podcast. En cualquiera de esas dos cuentas siempre estoy muy pendiente para responder todos sus comentarios y sus preguntas. El episodio del día de hoy, que es el episodio número 26, vamos a hablar de un tema fundamental. Y es que hemos venido trabajando temas de blockchain, hemos venido trabajando temas de todo lo que se viene en el futuro de las ciudades, en el futuro de los mercados inmobiliarios. Hemos hablado de PropTech, que fue los dos episodios pasados. Y justamente vamos a meternos en un lado un poco más como grande y como más general del tema inmobiliario. Y es una visión de futuro y es algo para lo que el sector inmobiliario tiene que irse preparando y es para cumplir los objetivos del milenio y cumplir los objetivos de sostenibilidad de las ciudades. Algo de esto ya lo habíamos tratado en los episodios de Ciudades del Futuro, que son más, creo que son el 2021. Esos episodios de Ciudades del Futuro habíamos hablado de cuál es esa relación entre las ciudades y los desarrollos inmobiliarios y veíamos esas sinergias que se crean y cómo los desarrollos inmobiliarios son los que materializan la planificación de las ciudades. En este punto y en el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de esa relación intrínseca entre el desarrollo inmobiliario y la sostenibilidad ambiental o la sostenibilidad en general, como el gran concepto de sostenibilidad. Y justamente todo esto parte de los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas, que plantea básicamente 11 objetivos de sostenibilidad. Pues si quieren para resumirlos muy rápidamente, el primero de ellos, ¿cierto? Es básicamente acabar con todas las inequidades. El segundo de ellos es acabar con mejorar los temas de educación. El tercero de ellos es básicamente acabar con como tener como buena salud y como el well-being, como estar bien, el bienestar. El cuarto es como pues que se acabe como los temas alimentarios. El quinto es generar equidad de género. El sexto es tener agua y temas sanitarios, ¿cierto? Resolver el tema del agua y los temas sanitarios, como el acceso al agua y los temas sanitarios. El séptimo es como tener energías limpias, ¿cierto? Y energías renovables y justamente que sean sostenibles. El octavo es como tener como una fuerza de trabajo y un crecimiento económico decente. El noveno es la industria, la innovación y la infraestructura, cómo se genera esa innovación en la industria. El décimo es la reducción de las inequidades. El onceavo es la sostenibilidad de las ciudades y de las comunidades. El doceavo es la responsabilidad como en el consumo y la producción de bienes. El treceavo es como las acciones que llevan a generar unas acciones climáticas, ¿cierto? Como que vayan hacia eso, hacia la reducción de la huella de carbono. El catorceavo es cómo se puede mejorar en la vida debajo de los mares, ¿cierto? Todos estos temas de como más ecológicos de la salud de los mares. El 15 es como cómo se mejoran todos los temas de vida y de la tierra. El 16 es como la paz, la justicia y como el fortalecimiento de las instituciones. Y el último, por el 17, es como cómo se genera como esta como congruencia de todos estos objetivos para lograr la sostenibilidad. Entonces, estos fueron unos objetivos que se plantearon en el año 2015 por las Naciones Unidas. Y dentro de estos objetivos ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con el sector inmobiliario, Julián? Digamos, ¿estás realmente loco? ¿Cómo se puede aplicar esto al sector inmobiliario? ¿Qué tiene que ver esto con el futuro de los mercados inmobiliarios y qué tiene que ver esto con lo que hemos venido hablando de los temas de inversión inmobiliaria? Y tienen toda la razón, pero ya les voy a empezar a explicar por qué empezamos hablando de los objetivos de sostenibilidad para empezar a aproximarnos a los desarrollos inmobiliarios del futuro. Recordemos que las ciudades como tal y los desarrollos inmobiliarios están íntimamente ligados al desarrollo de las ciudades y a la planificación de las ciudades. Estos objetivos de sostenibilidad
y particularmente el 11º, que habla de la sostenibilidad de las ciudades y de las comunidades, aplica específicamente para el sector inmobiliario. Entonces, cuando entendemos esta relación, que el sector inmobiliario hace parte de la materialización, ¿cierto? Y hace parte dentro de estos conjuntos de objetivos, ¿cierto? De sostenibilidad globales, ahí es donde empezamos a entender cómo se empiezan a relacionar estos dos temas. Y justamente es la importancia de incluir estos conceptos dentro del sector inmobiliario. Y conceptos claves como la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono, bueno, en fin. Estos objetivos justamente son los que nos generan unas líneas de acción dentro de los futuros desarrollos inmobiliarios. Y aquí es donde quiero empezar a como unir las piezas, ¿cierto? Porque ustedes dirán, sí, ok, muy bonitos los objetivos, pero ¿eso qué tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios? Los desarrollos inmobiliarios van a tener, ¿cierto? Y los desarrollos inmobiliarios del futuro puede que ahorita no se haga. Y tienen toda la razón, ahorita actualmente no se puede que no se estén implementando. Pero en el futuro, ¿cierto? Y en el mediano plazo, es decir, en 5 años, estos temas de cómo se incluyen estos objetivos dentro de esos proyectos inmobiliarios van a ser los temas más relevantes para las inversiones inmobiliarias. Y me refiero a inversiones inmobiliarias tanto de las pequeñas personas, ¿cierto? Porque los inversionistas van a ir cambiando, y los grandes fondos de inversión internacionales. ¿Por qué? Porque los grandes fondos de inversión internacionales tienen en cuenta estos objetivos globales para todo lo que tiene que ver con sus inversiones en real estate. Y ahí es donde se empiezan a juntar todos estos temas. ¿Por qué? Porque si los proyectos inmobiliarios que van saliendo no cumplen con estos objetivos, pues es mucho más difícil acceder a estas fuentes de financiación internacionales. ¿Y por qué hablo de fuentes de financiación internacionales? Por todo lo que les había contado de la tecnología de blockchain aplicada al sector inmobiliario. Cuando vamos a tener una tecnología de blockchain aplicada al sector inmobiliario, en la cual vamos a poder tener grandes inversionistas internacionales dentro de nuestros sectores y dentro de nuestros mercados locales, estos objetivos y que nuestros proyectos estén acordes a los objetivos del milenio o a estos objetivos de sostenibilidad, perdón, vamos a poder tener acceso a esos grandes fondos de capital y a poder generar unos proyectos muchísimo más sostenibles con unas ciudades mucho más sostenibles, porque al final ese es el objetivo de todo. Realmente, y parte del objetivo de este podcast es ese, es como generar unas ciudades que sean realmente habitables para las personas y proyectos inmobiliarios que respondan a las ciudades sostenibles. Porque nada hacemos generando políticas de ciudad sostenibles si el sector inmobiliario no materializa esas políticas. Y como lo hemos hablado en episodios pasados, esa unión de estos dos sectores es fundamental. Entonces, ahí es donde quería como empezar y como dejar esta primera como reflexión dentro de sus proyectos y para que ustedes puedan empezar a analizarlo, sobre todo con los objetivos de sostenibilidad que les contaba. Entonces, el primero justamente es el de la innovación en la infraestructura, que es el noveno objetivo, y como cómo se empieza a generar esta innovación en la industria y en las infraestructuras del sector inmobiliario. Si ustedes lo analizan, el sector inmobiliario digamos se ha transformado muy poco en lo que tradicionalmente se hace. Normalmente estamos usando los mismos materiales, los mismos sistemas constructivos. Hemos tenido una que otra innovación, pero realmente el sector inmobiliario es una de las industrias que mayor contaminación genera, contaminación auditiva, contaminación visual también, contaminación de polvos y de partículas, y la huella de carbono, porque la extracción de estos materiales, ¿cierto? Sacar, no sé, la arena, sacar el cemento, todos estos materiales generan unos impactos en el medio ambiente muy fuertes. Entonces, el sector inmobiliario hace parte de una industria que generalmente es contaminante, ¿cierto? Y es una fuente de contaminación, y tenemos que empezar a irnos hacia estos temas de mayor sostenibilidad, tanto de la industria como de la construcción como tal. Entonces, ese es el primer punto. Digamos, el sector inmobiliario va a tener, y la tendencia ya está, y yo creo que les he contado este ejemplo 1000 veces, la empresa Caterra, esta startup de construcción, esto es uno de esos primeros movimientos hacia ese cambio de la industria. Piensen que no solamente, digamos, lo que yo les cuento y lo que yo les hablo no es porque lo van a ver en 1, 2, 3 años. Estos temas se van a empezar a ver en 5, 10, 15 años. Pero justamente esas son las inversiones y esos son los temas que me gusta trabajar y que ustedes empiecen a pensar, porque así pueden estructurar sus futuras inversiones. Digamos, los sectores y las inversiones, creo que fue en un episodio como los hacks de inversión,
que les contaba que las inversiones en el sector inmobiliario no son inversiones en corto plazo, son inversiones a mucho más largo plazo y que tienen que generar como unos spam muchísimo más largos de tiempo, ¿cierto? Entonces, si empezamos a tener en cuenta que nuestras inversiones inmobiliarias van hacia esos sentidos, debemos empezar a buscar proyectos que empiecen a responder a este tipo de patrones. ¿Por qué? Porque tanto los usuarios finales, como les contaba en varios episodios también, se están transformando y van a empezar a buscar proyectos muchísimo más sostenibles, ¿cierto? Con el medio ambiente, y estos temas de sostenibilidad van a ser muchísimo más como importantes dentro de la cabeza del comprador, y también van a ser importantes dentro de la mentalidad y dentro de la búsqueda que hagan los inversionistas. Entonces, si nuestros proyectos ya se empiezan a ir adaptando, y no adaptaciones de medidas LEED y todo ese tipo de cosas que ya se están haciendo y en efecto se hacen, sino que es pensar mucho más allá, es pensar cómo realmente los proyectos inmobiliarios empiezan a impactar positivamente las comunidades. Y ahí ese es un tema importante que quería hacer como énfasis en eso. Los proyectos inmobiliarios generan ciudad y generan comunidad. No simplemente son un tema, obviamente es un negocio financiero y es un negocio, pero deben generar, al final deben generar comunidad y deben generar ciudad. No, digamos, debemos abrir nuestra cabeza hacia esos nuevos conceptos y no pensar y no planear proyectos para los réditos económicos de unos inversionistas, sino realmente pensar proyectos que beneficien la ciudad. Y hacia allá es donde debería uno generar como todas sus planificaciones y todas sus construcciones. Digamos, y por qué también es importante el sector inmobiliario dentro de estos objetivos de sostenibilidad, porque el sector inmobiliario tiene unos patrones, digamos, puede determinar los patrones de uso del suelo, determina patrones de planificación y patrones de diseño de ciudad. Es decir, el sector inmobiliario, la ciudad puede decir, ok, vamos a hacer todos estos objetivos, ¿cierto? Pero si no están atados a un sector inmobiliario que realmente contribuya a esos objetivos, pues no se está haciendo nada. Es decir, yo puedo tener una política general de espacio público, ¿cierto? Que decir como no, mire, para mejorar el aire, la vida, como el bienestar de las personas, por decirlo así, pero si en los proyectos inmobiliarios no desarrollan, no sé, los espacios públicos necesarios o no dejan como los espacios para este tipo de políticas, pues no se está haciendo nada. Realmente queda muy bonito escrito, pero no se termina materializando. Entonces ahí es donde los proyectos y el sector inmobiliario cumple un rol fundamental en estos patrones de usos del suelo, digamos, porque se pueden generar muchos desarrollos de vivienda y ahora hay unos grandes macroproyectos en muchas ciudades de Latinoamérica donde son solo vivienda, entonces no hay usos mixtos, y eso genera como digamos, una calidad de vida buena para algunos habitantes, pero también genera otros problemas para las ciudades como tal, ¿cierto? Porque seguimos ramificando las ciudades. Y en este sentido, quiero hacer un paréntesis en eso. Hay un escrito muy bueno que se los quiero recomendar, y muchos de ustedes me han escrito para que les dé bibliografía al respecto. Y en este sentido quiero darles un libro, pues es un libro corto realmente, es un escrito, es un ensayo muy corto que se llama La ciudad no es un árbol. Este escrito se hizo más o menos en la década de los 70, y lo que muestra es eso, digamos que la ciudad como tal y los desarrollos no pueden ser como árboles. ¿Y cómo es un árbol? Digamos, un árbol tiene varias ramas, y es una crítica hacia la ciudad, como que rompió todo el esquema de usos y separó todos los usos en las ciudades, es decir, el sector de vivienda, el sector industrial, el sector financiero. La ciudad justamente no funciona así, porque la ciudad está entendida, y como lo hemos entendido siempre desde esta visión y desde este podcast, es que la ciudad es un ser vivo, y los seres humanos no tenemos solo como una parte, no, todo, digamos, las venas, no tenemos solo un sistema nervioso que funciona aparte del sistema respiratorio, y tenemos en un brazo el sistema respiratorio y en el otro tenemos el sistema nervioso. Eso no pasa, en nuestro cuerpo todo se interrelaciona y todo está complejo, somos un mix de muchas cosas, y así son las ciudades. Entonces, les quería recomendar, digamos, cierro el paréntesis recomendándoles esa lectura desde La ciudad no es un árbol. Si no la tienen, si no la consiguen, con muchísimo gusto me pueden escribir y yo se las comparto con todo el agrado, porque es una muy buena lectura, es corta. Bueno, volviendo al tema, hablábamos también de esta relación entre el desarrollo inmobiliario y la sostenibilidad. Entonces, el primero era que el desarrollo inmobiliario, el sector inmobiliario determina patrones de uso del suelo, de planificación y de diseño de ciudad.
Y el segundo es que también determina cuáles son las prácticas y los sistemas constructivos en el tema de materiales, cuál es esa calidad de vivienda que se ofrece. ¿Y por qué es importante? Justamente porque no solamente es generar la vivienda por generarla o generar los proyectos inmobiliarios por generarlos, sino que hay que mirar muy bien cuáles son esos sistemas que se están usando, cuál es la adaptabilidad de esos sistemas. Y creo que si no era en el capítulo, en el episodio pasado o en alguno les comentaba acerca de los desarrollos inmobiliarios son a largo plazo. Uno no hace un edificio para tumbarlo en 8 años. Realmente los edificios o las construcciones que se hacen dentro del sector inmobiliario son a largo plazo, pueden durar más de 50 años. Entonces, nuestros sistemas deben responder a los cambios que van a ir hacia allá y nuestros edificios tienen que ser adaptables y configurables para poder responder a todas esas dinámicas del tiempo y a esas modificaciones del tiempo. Y eso es un tema importante porque dentro del sector, como les digo, por la experiencia que tengo, no se piensa en eso. Simplemente se piensa en desarrollar un edificio en el corto plazo, yo lo desarrollo y me salgo y se acabó. Debemos ser como conscientes del impacto que se genera dentro de un desarrollo inmobiliario y el impacto que genera dentro de la comunidad y dentro del sector y dentro de la ciudad para poder determinar realmente qué tipo de desarrollo queremos hacer. Adicionalmente a eso, también quería comentarles en el episodio de hoy acerca de, estamos hablando justamente de como esa relación que existe entre los objetivos de sostenibilidad y los desarrollos inmobiliarios. Y uno de los temas de como más críticos para poder unir estas dos cosas, ¿cierto? Es el tema de los datos. En varios episodios ya les he hablado de la Big Data y de todo esto, cómo hacen falta datos dentro del sector inmobiliario y la captura de datos es fundamental dentro de este sector. Y aquí hay varios temas que lo voy a también unir con temas que ya hemos hablado, con la tecnología justamente de blockchain. Y ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver blockchain con desarrollo sostenible de edificios? Justamente la tecnología blockchain es la que nos va a poder permitir juntar toda esta gran cantidad de datos en tiempo real y poder generar proyectos muchísimo más sostenibles. ¿Y a qué me refiero? Lo primero es que la tecnología blockchain nos va a poder ayudar justamente a la captura de estos datos, ¿cierto? Y a la captura de estos datos, es decir, en tema de materiales, en temas de sistemas constructivos y en compartir esa información. Justamente parte de lo que le sucede a la industria es que cada uno desarrolla sus proyectos y ni siquiera dentro de sus mismos proyectos se capturan los datos para determinar qué fue lo que funcionó y qué fue lo que no funcionó, ¿cierto? De dónde proviene tal material, de dónde se vino, fueron los costos, cuáles fueron los riesgos, cuáles fueron las vicisitudes que tuve en este proyecto, cuáles fueron las condiciones que marcaron el suelo, bueno, en fin, todos los datos. Esos datos no se están recopilando o no se recopilan y realmente cada proyecto inmobiliario es como volver a empezar de cero. Y aquí quiero que expandan su perspectiva acerca de esto y es que se puede tener toda una red global de datos compartidos de proyectos inmobiliarios. Y cuando uno piensa en una red global de datos inmobiliarios, ahí es donde puede empezar a generar proyectos muchísimo más sostenibles, porque uno puede empezar a aprender de los errores o de los casos exitosos o de los errores de otros proyectos a nivel mundial, justamente. Y la tecnología blockchain es la que nos va a poder permitir eso, por la transparencia que se maneja, por los niveles de seguridad, por los niveles de agilidad que tiene esta tecnología, ¿cierto? Ya hay unos sistemas creados justamente a nivel mundial. Uno de ellos es lo que se denomina como un indicador universal, pues un indicador mundial de materiales, ¿cierto? Que este indicador mundial lo que permite es generar como unos datos, unos microdatos a cada uno de los materiales que van saliendo y cómo se están usando dentro de la obra. Y esto genera, por decirlo así, como una hoja de vida de cada inmueble, ¿cierto? Se puede determinar y se puede saber cómo se construyó, cuáles son sus materiales, todo este gran volumen de datos que se tienen dentro de un inmueble para poder generar así como un ID, ¿cierto? Como un identificador de la propiedad sobre la base de la tecnología blockchain. Y aquí es donde ustedes me dirían como, wow, esto ya está como muy loco, pero imagínense que uno pudiese tener toda una base de datos gigante y acceder a la base de datos de cada uno de los inmuebles en el tiempo. Así va a poder determinar cuál es la huella de carbono que se generaron, cuáles son los impactos que han tenido, cuáles son las modificaciones que eventualmente se pueden hacer
Pero esto, digamos, este salto hacia el blockchain genera un salto también previo, y es que el real estate o el sector inmobiliario tiene que volverse digital. Digamos, tenemos que migrar sí o sí a lo digital. Y esto es un tema que puede sonar obvio o claramente, pero es algo que no se hace. Lo que les contaba en los episodios pasados, la tecnología BIM es uno de esos pequeños pasos que nos permite llegar a esa completud de digitalizar todo el sector del real estate, pero todavía no se hace, muy pocas empresas lo están aplicando. Imaginen que podamos digitalizar todo el tema de real estate, ¿no es cierto?, del sector inmobiliario, y lo empecemos a juntar con todas las políticas de vivienda general a nivel mundial. Y no solamente eso, sino cada una de las ciudades puede empezar a aplicar políticas con respecto a toda esta data que se está generando. Se pueden hacer muchísimos mejores proyectos, se pueden maximizarlos, como la generación como de resultados, por decirlo así. Se pueden mejorar y se pueden optimizar los procesos de manejo de estas propiedades, ¿cierto? De cómo se construyen y cómo se generan estos edificios nuevos. Y todos los desarrolladores, tanto los desarrolladores como la ciudad y como los clientes, pueden tener acceso a esa información por la transparencia que genera la tecnología blockchain. Entonces, digámoslo, también se pueden tener toda la transparencia en los temas de contratos. Y ahí es donde realmente podemos generar una democratización muchísimo más alta de las inversiones inmobiliarias y como de todo el acceso que se tiene al sector inmobiliario. Parte de eso, y ya como para ir cerrando el tema como del episodio del día de hoy, justamente es proponer una mirada que los proyectos inmobiliarios tienen que empezar a migrar hacia esas nuevas políticas. Puede que en Latinoamérica estamos atrasados todavía con esas políticas de como inclusión de objetivos del milenio, inclusión de objetivos de sostenibilidad entre nuestros proyectos inmobiliarios. Todavía pensamos muy en lo local, que todavía no nos va a impactar, pero en el futuro eso va a ser lo que va a mover parte de las inversiones inmobiliarias. Y eso va a requerir también otro tema adicional, y es toda una serie de profesionales que estén pensando en eso. Digamos, no solamente nos va a bastar con saber lo que necesitamos saber, sino necesitamos un equipo de profesionales entrenados y adaptados, ¿cierto?, como formados para responder a estos nuevos cambios. Y hacia ahí es donde se deben empezar a romper todos los esquemas tradicionales de cómo venimos haciendo las cosas dentro del real estate y dentro del sector inmobiliario tradicional. No con esto decir que mañana vamos a romper con todo y empezamos las cosas desde cero, sino esos cambios se pueden empezar a implementar desde ya. Son temas de empezar a hacer seguimiento a los materiales, empezar a hacer seguimiento a cómo van las obras, empezar a usar las tecnologías que ya existen para eso. Y ya hay muchas PropTech que ayudan en esos temas de hacer seguimiento y de captura de datos dentro de las obras. Y eso nos puede mejorar muchísimo las proyecciones económicas del negocio como tal, y los futuros desarrollos inmobiliarios para la búsqueda de inversiones que se van a hacer en el futuro. Justamente lo que les decía, los fondos internacionales y los inversionistas internacionales que esperamos tener con toda la tokenización de los inmuebles, ellos van a ser mucho más conscientes de esto. Además que las nuevas generaciones, que también creo que en un episodio les hice un recuento de cómo son estas nuevas generaciones, son mucho más conscientes de estos temas ambientales y estos temas de sostenibilidad, que van mucho más allá de solamente poner paneles solares en los techos o este tipo de cosas, sino realmente van a crear comunidades, a crear temas de bienestar como tal, y empezar a cerrar las brechas que existen a nivel mundial en temas económicos. Y justamente el sector inmobiliario puede ser una de esas banderas como esa punta de lanza para generar estos temas. Básicamente ese era como el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Quedo muy pendiente de todas sus preguntas, opiniones y comentarios en mis redes sociales. Me pueden escribir, pueden compartir este episodio usando el hashtag Visiones Inmobiliarias. Me pueden escribir todas sus preguntas y comentarios dentro de las dos cuentas, la de HullAre87 en Instagram, Facebook y LinkedIn, o en la cuenta también de Visiones Inmobiliarias, de @Visiones Inmobiliarias en Instagram. En esas dos cuentas siempre estoy súper pendiente de todo eso. Adicionalmente, me gustaría, ya para rematar, recordarles que la Masterclass de creación de productos empáticos y emocionales ya está disponible desde hace como 2 meses y se ha vendido supremamente bien en la plataforma de Hotmart. Entonces ya está disponible en esa plataforma. Hay un módulo gratuito que ustedes pueden hacer justamente para que lo vayan mirando y lo puedan revisar, y si les gusta pues puedan comprar la Masterclass completa.
Ya está disponible en Hotmart. El link lo publico constantemente en mis redes sociales. Si no, pues me dicen y yo con muchísimo gusto se los envío también. Entonces les deseo una muy feliz tarde, noche y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.